tardes. Arthur, ¿cómo estás? Charlie, muy contento de saludarte, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, Arthur, aquí estamos. Ha ido esto como agua desde aquel día de la liberación. Ya estamos en julio, ya venció un plazo, otro plazo, prórrogas, en fin, Arthur. ¿Te parece si comenzamos con la agenda que has preparado para hoy? Sí, Charlie, precisamente con ese tema que mencionas, el plazo de la liberación que venció y que dio motivo a que Donald Trump enviase cartas a algunos países, durísimas cartas en las que trata no solamente asuntos comerciales, sino en la que ya se entromete en asuntos de política interna de los países y exige medidas no económicas que no tienen nada que ver con lo comercial, y ha configurado un cuadro arancelario más duro que ese que señalabas, más duro que la tabla aquella que mostró el día de la liberación. El punto medular fue el miércoles por la noche, cuando anunció un arancel del 50% sobre los productos procedentes de Brasil. 50%, en vez del 10% que estaba en negociación entre ambos países. Decía yo que me parece que la carta de Trump al presidente de Brasil, Lula da Silva, es un despropósito, una afrenta política, Charlie. Comienza con la exigencia de que libere a Jair Bolsonaro, que está siendo juzgado por el Tribunal Superior de Brasil por cargos de conspiración para un golpe de Estado en 2022. Desde luego, el presidente de Brasil reaccionó y afirmó que las subidas arancelarias se iban a responder por parte de Brasil con medidas recíprocas, pese a que Trump, en la misma carta, sabiendo cómo podía reaccionar el presidente Lula, amenazó con incrementar en otro 50% el porcentaje que determinase el presidente de Brasil, que determinase aplicar a los Estados Unidos. Los medios, esto es interesante, Charlie, los medios internacionales destacan que, a diferencia de la relación comercial de Estados Unidos con México, en la relación con Brasil, Estados Unidos tiene un superávit, y un superávit bastante elevado. Así que es claro que esta medida, esta imposición del 50%, no apunta en ese sentido, no apunta a lo estrictamente económico y comercial, que es una clara intromisión en asuntos de política interna de Brasil, Charlie. Sí, Arthur, ahí no sé cómo tú veas, pero yo veo peligroso. Brasil ha respondido que quiere o que pretende comercializar con América Latina, con Europa, obviamente en otras monedas. Digo, es una respuesta, pues no sé si natural, pero es esperada, ¿no? Pero ahí, Arthur, amigos, yo lo que veo es que, pues, es un poco a la ligera contestar así, Arthur, porque si bien hay que buscar otras opciones, es decir, no hay que tener como única opción a los Estados Unidos, pues imagínate, Arthur, el costo de trasladar los productos, los bienes desde Brasil hasta Europa, pues le va a salir más caro el caldo que las albóndigas, como decimos coloquialmente. Le va a salir igual prácticamente que los aranceles. No sé, esta declaración del presidente me parece a mí un poco precipitada, a diferencia de la presidenta de nuestro país, que creo que, bajo mi personal punto de vista, pues fue un poco más mesurada, aún más prudente. No ha dado ese tipo de respuestas tan prepotentes de confrontación directa, que es lo que le gusta al señor Donald John Trump. Sí, es verdad todo esto que señalas, aunque en descargo de nuestro caso y del presidente Lula, las medidas que ha anunciado Trump no han sido en ese sentido. Han sido muy duras también, especialmente aquellas que toma contra los migrantes, pero pues están en su territorio a fin de cuentas, ¿no? Y él, claro, al amparo de las leyes que, por supuesto, según hemos visto y según nos han indicado los medios, y también el propio gobernador de California y la alcalde de Los Ángeles, se ha saltado Trump algunas disposiciones, pero finalmente es asunto interno de ellos, pero no ha
ha tratado de entrometerse de esa manera, ni tan directa, ni con esa dureza, ni con tanta puntería hacia asuntos legislativos o judiciales de nuestro país, Charlie. Vamos a ver en qué queda el asunto y a ver cómo resuelve Brasil este tinglado, porque sí, es cierto que Brasil ha incrementado poco a poco su flujo de negocios con China, especialmente con China, y es, como tú lo señalas, una especie de represalia por la confabulación que tenían los países del bloque denominado BRIC, de llevar una política comercial distinta, y no solamente en lo concerniente a los negocios, sino también en otros asuntos, Charlie. En ese mismo sentido, si me permites, un día después Trump determinó aplicar aranceles de 35% a Canadá. No sé ni cómo definir lo que ocurre entre Estados Unidos y Canadá, Charlie y amigos, porque es una especie de guerra comercial que no cesa, solo se adormece o se queda por ahí en suspenso para renacer con mayor intensidad al cabo de días o de semanas. Trump amenazó también en una carta a Canadá, no podía ser de otro modo, con incrementar este porcentaje del 35% si Canadá llega a responder con la misma medida. En este sentido, Charlie, las bolsas de San Pablo en Brasil habían perdido ya cerca de un 4% entre el día de la carta de Trump y todavía este mediodía, Charlie. La bolsa de Toronto, por su parte, se mantenía estable ayer y hoy reaccionaba con una baja ligera de un cuarto de punto porcentual, 0.25%. Como que los mercados sí empiezan a, digamos, sobrellevar este juego de Trump, juego entre comillas. Ya es la tercera ocasión en la que determina aplicar aranceles, y vamos a ver si en esta sí los deja ya no digamos en definitiva, sino por un tiempo más perdurable, porque en las anteriores ocasiones no ha pasado de determinarlos para luego diferirlos, Charlie. Así es, en medio de toda esta vorágine de eventos, de dimes y diretes, Arthur, el S&P 500, otro máximo histórico, alcanzó algo así como los 6.280 puntos en medio de pues esta efervescencia de declaraciones, de dimes, de dichos. En fin, y con respecto a esto, Arthur, ¿qué nos puedes decir también? Vamos a ligarlo, si te parece. Yo he estado dándole seguimiento al oro y al cobre. De hecho, a ver si en estos días les presento un gráfico que hice relacionando el precio de estos dos commodities. Pero bueno, aquí están afectados o serían afectados por los aranceles, ¿cierto? Sí, anunció Trump una imposición del 50% de aranceles a las importaciones de cobre, Charlie, 50%, equivalente a los impuestos que ya había determinado sobre el aluminio y el acero. También sugirió aranceles de hasta 200% a los productos farmacéuticos. El cobre es uno de los metales más utilizados en el mundo, y los principales productores en América son Chile y Estados Unidos. El principal proveedor de cobre de Estados Unidos es Chile. México es un gran productor, pero casi la mayor parte de lo que extrae se va para Asia, en concreto para China. No obstante, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que el país podría redirigir el cobre que vende a Estados Unidos precisamente hacia otros países del continente asiático. Este viernes, el día de hoy, iban a estar allá en Washington diversos funcionarios del gobierno mexicano para hablar de una manera amplia sobre comercio, seguridad e inmigración. La libra de cobre, Charlie, se negociaba el lunes, alrededor de $5, debajo de la máxima de 5.26 que había tenido en marzo. Al darse la noticia, subió así, de golpe, así, en vertical,
13.5%, casi 14%, a $5.66 por libra. Y a partir de ese día se negocia con una serie de oscilaciones muy notorias, pero sigue ahí entre 5.20, 5.40. Tuvo una ligera recaída. La empresa mexicana ligada al cobre es Grupo México. G México, que bajó ese día de 114.85 a 111 entre martes y miércoles. Ayer subió, rebotó 3.5% a 115.5. Lo que sí, Charlie, es que esta nueva batería de aranceles, órdenes, exabruptos y amenazas de dominación del presidente de los Estados Unidos frenó y revirtió aquella alza, aquella tendencia de subida que habíamos comentado la semana pasada que llevaba la Bolsa Mexicana de Valores, que recayó por abajo de los 57,000 puntos y ahí andaba hoy, un rato en números rojos, otro rato en números negros. Charlie, vamos a ver qué resultados tiene esta delegación que ha enviado el gobierno mexicano y si eso es suficiente para darle un nuevo aire, un nuevo impulso al mercado mexicano de valores. Charlie, el dólar se mantuvo en el rango de 18.55, 18.65, pero sí tuvo estas fuertes oscilaciones de entre 15 y hasta casi 20 centavos intradiarios, Charlie. Ayer, por ejemplo, se movió entre 18.55 y 18.75, aunque al cierre recaía otra vez hacia los 18.60, Charlie. En cambio, el dólar sí subió 3% contra el real de Brasil y 2% contra el peso chileno. Claramente, monedas de dos países más afectados por esta nueva irrupción arancelaria de Trump, Charlie. Sí, y Grupo México, aprovecho para decirles, amigos, no había estado en ese nivel de casi 115 desde 2021, a raíz de este boom que tuvo de estos días, casi le pegó al máximo, pero bueno, por ahí anda en esos niveles, amigos.